Daniel capítulo 5, verso número 22. Vamos a continuar con esta serie que estamos llevando los días domingos, fieles hasta el final. Es el tema número 25 de esta serie, tema número 25. Seguimos con el tema de hace 2 semanas, hallado falto, parte número 2. Parte número 2, Daniel capítulo 5, verso 22. Dice ahí la palabra de Dios: y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Y la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Continuamos con esta historia donde vemos a un rey soberbio llamado Belsasar, el cual mandó a traer los vasos del templo para burlarse de Dios. La sesión pasada vimos un poco sobre también otro dios pagano llamado Dagón, el cual los filisteos, Dios permitió que los filisteos conquistaran o obtuvieran el arca. Y decíamos allí que el hecho de que Dios permitiera que el pueblo de Israel sufriera una derrota, no quiere decir por eso que Dios no tenga el poder. Y hermanos, la historia se repite y se repite. Dios todos los días da oportunidad a los seres humanos de que se arrepientan de su vida de soberbia que llevando una vida en contra de su voluntad, de sus mandamientos. Y Dios, cada día que ellos despiertan, Dios les da una oportunidad para que ellos reconvengan el camino. Entonces vamos a leer Daniel capítulo 5, verso número 9. Entonces en esta segunda parte vamos a ver otro punto de alguien que es hallado falto. Y hermanos, les voy a adelantar que alguien que es hallado falto es alguien que no sabe los tiempos que está viviendo. No sabe los tiempos que está viviendo, hermanos. Recuerden que dice la Escritura que todo tiene su tiempo debajo del sol. Pero a veces como seres humanos, como adultos, como jóvenes, no estamos viendo el tiempo que estamos viviendo. Y empezamos a vivir de una manera necia, de una manera sin entendimiento. Pensando, por decir, mucha gente piensa que esto de venir a la iglesia es para gente grande, ¿no? Yo soy joven y pues, a mí no me interesa esto todavía, o sea, esto es para gente que pues ya no tiene nada más que hacer, que pues ya fracasó en todos sus planes, ¿verdad? Y entonces pues busca una salida. No ven los tiempos, ¿no? Jóvenes que piensan que toda la vida van a tener 20, 25 años, pensando que la vida no va a pasar y que no es necesario prepararse, no es necesario aprender, no es necesario estudiar, no es necesario trabajar, no es necesario ahorrar, no es necesario muchas cosas. No lo ven tan necesario. Y eso va a traer una consecuencia. El proverbio dice: mira la hormiga, oh perezoso, que no tiene capitán, pero en el verano junta su comida para que en el invierno no le falte. ¿Qué cosa sería el verano en la vida del hombre? Pues cuando tengas fuerzas. Cuando tengas fuerzas, cuando tengas lucidez, cuando no te duela nada, es el momento pues de prepararte, porque la vejez un día va a venir. Un día la vejez va a venir, o sea, eso no lo puedes evitar. Y hoy muchos están en la vejez o están cercanos a la vejez
y tienen miedo porque en su juventud y en su adultez, ¿qué hicieron? Nada. No, ¿se dan cuenta? No vieron los tiempos que estaban viviendo. No vieron los tiempos. Versículo 9. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, y que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Pasaba el tiempo, hermanos, la consternación del rey crecía a medida que un sabio tras otro estudiaba lo que había en el muro y confesaba que no encontraba el significado. Si los sabios caldeos, hermanos, más eruditos de Babilonia, no podían descifrar el mensaje, entonces ¿quién podría? No había ninguna duda de que un poder sobrenatural había enviado ese mensaje. Y se nos dice, hermanos, que los invitados al banquete real empezaron a tornarse en temor. Y lo que antes era un banquete se convirtió en confusión y pánico. Y por supuesto, hermanos, no era una casualidad que los sabios del imperio no pudieran leer las palabras que habían sido escritas. ¿Por qué? Porque Dios deliberadamente había retirado la clave para descifrar el mensaje. Entonces, hermanos, empezaron a correr los rumores de alguien que hace años atrás pudo con un sueño que el rey a propósito se los encubrió, ¿no? Nos acordamos de la estatua de oro que Nabucodonosor había soñado, y ahora es necesario que se volviese a presentar. Pero la pregunta era, ¿cómo se llamaba? ¿Por qué no estaba allí? ¿Por qué no fue traído también Daniel? Bueno, en ese momento, hermanos, Daniel más o menos ya estaba cumpliendo 60 años. Más o menos, o sea, imagínense, hermanos, toda una vida lejos de su patria, toda una vida lejos de donde él había nacido, sin pastor, sin iglesia. Hermanos, o sea, no crean que lejos van a poder hacer las cosas sin Dios. Nabucodonosor lo había nombrado jefe de los magos, encantadores, astrólogos y adivinos por causa de su habilidad sobrenatural para interpretar sueños, explicar acertijos, resolver problemas difíciles. Pero ¿por qué ahora no estaba ahí? Bueno, la respuesta más lógica era porque tal vez Belsasar lo había quitado de ese puesto. Versículo 14. Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Vean lo que se halló. En ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Esas tres cosas, hermanos, solamente se pueden obtener con la palabra de Dios. Solamente así. No te creas que eres muy inteligente. Tal vez seas muy diestro en muchas cosas. Pero la sabiduría tiene que ver con la comunión con Dios. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Veamos, hermanos, cómo el rey pagano expresa lo que él cree que tiene Daniel. Para este punto, como se los dije, hermanos, Daniel tiene aproximadamente 50 años, más o menos, 50, 60 más o menos. Y aquí entendemos, hermanos, que la sabiduría o las buenas decisiones no vienen por la edad,
sino por el temor de Dios. No vienen por la edad. Dice el Salmo 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, y su loor permanece para siempre. Voy a leerlo en traducción viviente, Salmo 111, versículo 10. El temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. El temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. La verdadera sabiduría, hermanos, tiene que ver con estudiar las Escrituras. No es solamente saber letra, es saber lo que Dios quiere en un asunto que en ese momento tú estás viendo. Este asunto se presentó. ¿Cuál? El asunto de que Belsasar se estaba burlando de Dios. ¿Por qué los demás no pudieron entender la Escritura? Porque ellos estaban en la misma condición, burlándose de Dios. Hermanos, de alguna manera Dios había ocultado la clave de cómo traducir el texto. Y hermanos, cuando estamos en comunión con nuestro Dios, las cosas que suceden de alguna manera, Dios nos da la sabiduría para entender qué está ocurriendo, qué está pasando y entender los tiempos que estamos viviendo. Porque hoy muchos se alebrestan por el eclipse de mañana. ¿Que nunca ha habido eclipses en el mundo? ¿En los tiempos anteriores? ¿Nunca ha habido? Entonces, ¿por qué la gente se alebresta y ay, no, no manden los niños a la escuela y algo va a pasar y el arrebatamiento? Hermanos, Dios siempre ha venido. Hace 2000 años que Él dijo que Él iba a regresar. La cuestión es que toman textos fuera del contexto y la gente empieza a ser espantada. Pero hermanos, eclipses siempre ha habido. ¿O es el primero que vas a ver en tu vida? No, yo recuerdo varios que yo he vivido. Y es algo natural que sucede. ¿De qué señal? Pues de nada. Simplemente algo natural. No, pero dice ahí que el sol se oscurecerá. Sí dice. Sí dice. Pero eso no quiere decir que entonces ya Cristo viene mañana, porque eso sería una herejía. Cristo dijo que no nadie sabía el día ni la hora en que el Hijo del Hombre iba a volver. Eso es lo que nos debería llevar a ver, hermanos, es cómo es la grandeza de Dios. Pero vean cómo el hombre utiliza cosas que Dios ha hecho naturalmente para demostrar su gloria y se las achacan a cosas que no tienen ninguna razón de ser. Eso es de alguien que no tiene sabiduría. Hermanos, ser hallado falto es no entender los tiempos que estamos viviendo. Y eso es trágico, porque vamos a caer en muchas situaciones peligrosas y voy a citar algunos pasajes con respecto a este punto. Porque yo sé que muchos de ustedes van a ser probados. Muchos de ustedes se van a enfrentar a una situación que van a tener que tomar decisiones. Y si tú no entiendes el tiempo que estás viviendo, y si tú no entiendes que ya no es tiempo tal vez de esto, ya no es tiempo de esto, tú vas a fracasar. Dios te va a pesar y vas a ser hallado falto. Y eso lo que va a hacer es que la bendición no la vas a alcanzar. Voy a poner el primer ejemplo, y este ejemplo lo conocemos mucho. David y Betsabé, segundo libro de Samuel, capítulo 11. Me llama la atención, no vamos a leer todo el pasaje, pero me llama la atención el primer versículo que se nombra en este pasaje. Y tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, verso 1. Dice ahí:
Segundo libro de Samuel, capítulo 11, verso 1. Vean cómo lo dice. Aconteció al año siguiente, y vean lo que dice, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Veamos cómo inicia la narración, la historia la conocemos, pero llama la atención el cómo inicia esta narrativa. El tiempo que salen los reyes a la guerra, es decir, todos entendían cuál era el tiempo menos David. Todos entendían cuál era el tiempo, menos David. Y hermanos, eso es trágico, que hasta los del mundo sepan qué es lo que tienen que hacer en cierta situación y que tú no sepas. Eso es trágico, Todos sabían que era el tiempo de salir a la guerra, menos David. Y al no entender el tiempo, David tomó una decisión que trajo tragedia a su vida. Muchos dirían, ay, pues ¿por qué Dios no lo protegió? Claro que sí, ahí estaba la protección. ¿Cuál? Porque ¿de qué era tiempo? Bueno, pues si ese es el tiempo, hay que hacer lo que se debe hacer. Ahí está la protección de Dios, Porque muchos quieren que, ay, no, pues no, casi que no, pues le abro la ventana cuando David está, no, o sea, hermanos, no seamos ilógicos. Porque si así Dios fuera, Dios nos trataría como tontitos. Dios nos ha dado razonamiento, sentido común para muchas situaciones en las que estamos viviendo. Ay, ¿por qué Dios no protegió a esa niña, a ese niño? Bueno, te voy a decir algo, lo vamos a cambiar las palabras de este texto. Aconteció en el año en que los niños deben recibir instrucción, pero tú prefieres enviarlos a la escuela y que ya los instruyan, porque tú prefieres quedarte en casa y rascarte el ombligo. Hay tiempo en que tu hijo necesita que tú le enseñes. No esperes que la escuela lo haga. Es tu responsabilidad enseñarles quién es Dios. Por eso lo llevo a la iglesia. No. ¿Cuánto tiempo lo tienen acá? ¿1 hora? Tú lo tienes todo el día. ¿Ves cómo no te das cuenta de los tiempos? No, ya cuando tenga 20, estás perdido. ¿Te das cuenta cómo no sabes los tiempos que estás viviendo? ¿No sabes los tiempos? No, o sea, yo veo mujeres luchonas. ¿No sabes los tiempos? Sabes, o sea, eso es lo que tú dices. Pero las mujeres que no tienen esposo, el 90% de ellas viven en la frustración. ¿Eso no lo has leído? ¿Por qué? Porque es muy difícil. Es muy difícil. Eso no te lo dicen. No te lo dicen. Pero es muy difícil. Pero hoy estamos viviendo en tiempos donde rebelarse a la autoridad es lo común, rebelarse a la autoridad es la onda, rebelarse a la autoridad es lo que te va a traer felicidad. No, te va a traer desdicha. Y hermanos, si tú no te das cuenta en qué tiempo está tu familia, en qué tiempo estás tú, en qué tiempo estás en tu vigor, hermanos, las cosas se empiezan a complicar. Se empiezan a complicar. Tú tienes que ver cómo estás físicamente, cómo estás. Porque no siempre vas a tener 25, 30 años, no siempre. A medida que va subiendo el tiempo y va subiendo la edad, las cosas que empiezan a complicarse. Y la cuestión es que es increíble, pero entre más edad tienen, su alimentación es más pésima. Porque no se dan cuenta que ya no tienes la maquinaria cuando tenías 20 años, que comías cacahuates con salsa y nada te pasaba. Ahora sí. Y si no te cuidas, ¿qué? Muchas cosas pueden venir a tu vida por no entender los tiempos que estás viviendo. Vamos a ver otro ejemplo. Génesis capítulo 13. Génesis capítulo 13.
Vamos a ver aquí un paralelismo, hermanos, de un hombre y una mujer que, hermanos, según la carne es más fácil hacerlo del hombre. Que si estamos en el espíritu, tenemos que ver, como dice Isaías, ¿no? Si creyeren en mí, entonces yo abriré o sacaré fuentes de agua y ríos en el desierto. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, lo dice ahí con Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová. ¿Cómo, No era. ¿Cómo? Como la tierra de Egipto. Vean las dos comparaciones, Vean las dos comparaciones que hace Lot con respecto a cierto lugar y a cierta decisión que él va a tomar. En la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Y Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Y fue ponido sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás allí, al norte y al sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y en un tiempo en que dice la tierra no era suficiente, pero Lot debió haberse dado cuenta que desde que salió de su tierra junto con Abraham, la mano de Jehová estaba con él. Debió haberse dado cuenta de eso. Pero no entendió Lot. No se lee que dijera: oye Abraham, yo de aquí no me muevo. Yo sé que el Señor nos va a sustentar. Vamos a idear otro plan, pero yo de aquí no me voy. Pero no entender los tiempos que estaba viviendo, Lot decide irse a lo mejor en apariencia. Porque cuando no está Dios, a donde vas, eso claramente no es lo mejor. Si tú vas a un lugar donde no está Dios, eso claramente no es lo mejor. ¿Qué dice? Que los de Sodoma eran ¿qué? Pecadores contra Jehová. O sea, ¿tú piensas que la voluntad de Dios es que te vayas con gente que lo aborrece a Él? Pues ¿en qué estás pensando? ¿Verdad que no conoces los tiempos? No, pastor, pero hay necesidad. Siempre ha habido necesidad. Dijo una persona que apenas escuchaba, dijo: cuando se trata de mejorar la vida, no hay tiempo y no hay dinero que alcance. No hay. O sea, no creas que ese es el porqué de la vida, el vivir bien. No, es el conocer a Dios. Lot no lo entendió. No vio que la mano de Dios estaba con él. ¿Cuál es el caso contrario? Ruth, hermanos. Ese es el caso contrario a Lot. Lo voy a leer rápidamente. Ruth capítulo 1, verso 15. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. ¿Qué dijo Abraham? Vamos a separarnos. Y respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo
y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que cuando entraron en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Y él les dijo: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. A ver, ¿se fue llena? Pues no se fue por hambre. Así inicia Ruth, ¿no? Que Noemí tenía hambre en Belén y decidió irse ¿a dónde? A Moab. ¿Y dónde salió Moab? Pues de Lod. Y Moab era un pueblo que era caracterizado por la libertinaje sexual. De ahí venía Ruth. De ahí venía Ruth. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que Jehová me ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Lot debería haber aprendido de Ruth. Hermanos, la situación no era la mejor y parece que Noemí era la salada. Porque todo le había pasado. Se le murió el marido, se le murieron los hijos, estaba sola y con 2 extranjeras. ¿Quién en su sano juicio diría: no, pues aquí hasta morir? ¿Quién en su sano juicio? Es que Ruth entendió algo más. Y es que sin duda ella había escuchado del Dios de Israel. Claro que había escuchado. Y no porque estuviesen en una situación difícil, él no estaba allí y tomó una decisión: no apartarse. No apartarse. Caso contrario, Lot decidió apartarse y muchos dirían: por el bien de su familia. Pero eso no es así. Más bien por eso él le era más cómodo, porque vio que la llanura estaba verde. Y era como Egipto, ¿verdad? O sea, ahí puedo tener todo lo que los demás tienen. Ese es el chiste de la vida, tener todo lo que los demás tienen. Grábenselo bien, hermanos. Ir a un lugar, elegir por un lugar o algo donde no está Dios, jamás te irá bien. Jamás. Jamás te irá bien. ¿Sabes cómo terminó Lot? Perdió todo. Cuando salió de Sodoma, no salió más con lo que traía puesto. Porque dice que los ángeles lo empujaban para salir. Se quedó sin esposa. Porque volteó y se convirtió en estatua de sal. Ahí estaba la ganancia de Lot, pues todo eso lo perdió. ¿Y qué ganó Ruth? Primero fue la extranjera, después fue la invitada del campo y después fue la dueña del campo. Eso es lo que hace Dios, hermanos. Eso es lo que hace Dios cuando le crees. Cuando sabes ver los tiempos que estás viviendo. Si tú no sabes ver los tiempos que estás viviendo, tú vas a elegir por Sodoma. Porque piensas que eso es lo mejor, porque está muy verde. Pero hermanos, Ruth se refugió en la misericordia de Dios. Recuerden, por decir, Dios tenía varias leyes. Por decir, dice que si tú entrabas a un viñedo, tú podías tomar de las uvas, pero no podías tomar una cesta y llenarla. No podías llegar a un viñedo y voy a recoger uvas. No, podías tomar uvas con las manos y comerte las que tú quisieras, pero no podías llevarte uvas. Cuando entrabas a un campo de cebada, podías arrancar espigas con las manos, pero no podías meter la hoz. Podías comer. Y recuerden que las orillas del campo se dejaban para los pobres. De ahí fue donde fue Ruth. Ahí fue donde fue Ruth.
a las orillas del campo. ¿Se acuerdan de lo que Jesús le dijo a esa extranjera con su hija? Señor, socórreme. ¿Y qué le dijo? No es lícito darle el pan de los hijos a los perrillos. ¿Ah? Le digo, sí, Señor, pero comemos de las migajas. La orilla del campo. Pero Dios no le dio la orilla, le dio todo. Porque no solamente le dio a su hija, que estaba endemoniada, sino salvación. Eso es ser dueño del campo. Hermano, Dios espera que en los tiempos de angustia y en los tiempos que pareces mucha necesidad, tú te refugies en su misericordia. Y sí, tal vez tendrás solamente lo necesario en un momento. Pero ¿qué le dijo Booz a Ruth cuando la vio? Hija, no vayas a otro campo, quédate aquí. Es lo que Dios también dice. No vayas a otro campo. Yo te voy a sustentar, pero no vayas a otro campo. ¿Qué hubiera pasado si Ruth hubiera ido a otro campo? Otra vez, ¿te das cuenta? Los tiempos no los ves a veces. No vemos los tiempos que estamos viviendo, que Dios sí nos está sustentando. ¿Y Dios nos va a dar más? Sí, porque Él es un Padre amoroso, pero Él espera que tú obedezcas. Él espera que tú obedezcas. Si tú no obedeces, entonces lo vas a perder todo. Vamos a ver otro ejemplo. Juan capítulo 2. Juan capítulo 2. Lot lo perdió todo. ¿Cuál era la decisión correcta de Lot? ¿No sabes qué, Abraham? No. Yo salí contigo y yo aquí me quedo. Oye, pero los pastores, pues vamos a hacer un plan entre los dos. Pero yo de moverme de ti. Pero él no. Decidió irse. Entonces, él no salió. Abraham fue llamado. Y él salió por la fe. Pero Lot no salió por la fe. Salió por la carne. Y al final se demostró que efectivamente, aunque la Biblia le llama que el justo Lot, ¿sí? como por fuego, pero no salió por la fe en ese momento. Juan capítulo 2, versículo 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas de Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todos los que os dije. Cristo, en todo su ministerio, se movía por tiempos. Y aquí vemos un ejemplo de ello. Es decir, no ha venido mi hora, quiere decir, hermanos, que Él no hacía milagros porque para que no digan. No. Recuerden que los milagros, las señales que Jesús hizo, apuntaban a quién era Él. Y los milagros y señales tenían que ser en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Si no, pregúntenle a Lázaro. Jesús no llegó para sanarlo, llegó para resucitarlo. A propósito, ¿por qué? Ese era el tiempo de Dios. Ese era el tiempo de Dios. Sabemos lo que ocurrió aquí, hermanos, con esta situación por este milagro. Esta señal abre el telón a otros milagros más, pero dándonos a entender quién es Jesús. Aquí María no entendía, y tanto es así, que leemos más adelante en otros pasajes. Por si voy a leer otro pasaje en Marcos, capítulo 3, verso 31. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, mandaron a llamarle. Es como que viene su madre y sus hermanos, vienen acá afuera, pero no entran. No entran a escuchar lo que Jesús está enseñando, sino se quedan allá afuera. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. ¿Qué quiere decir este pasaje?
que su madre y sus hermanos no creían. No creían. Qué gran dicha de María, ser la madre del Salvador. Pero aquí ella no entendía los tiempos. Sí, María después creyó. Pero ven, en ese tiempo, ella no entendía el tiempo que estaba viviendo. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. O sea, no está diciendo yo no tengo madre. Lo que está diciendo es, este momento es más importante la palabra que el que mi mamá me llame. ¿Y sabes cuál es el tiempo que es de importancia? Muchos no tienen claro eso. Hay cosas que son buenas en tu vida y en la vida de tus hijos. Pero ¿sabes qué es lo mejor? La palabra es lo mejor. Pero muchos no lo entienden. Ay, ¿a poco voy a vivir de Biblia? No entiendes, ¿verdad? No entiendes. Que el que te da todo el sustento es el Señor, al cual no quieres conocer. Entonces, ¿por qué le dijo, mujer, no ha llegado mi hora? Porque no es cuando el hombre diga, hermanos. Es que yo le oré a Dios y Él no me respondió. Pues, que Dios es tu genio, es tu sirviente, tu mozo, tu mayordomo. No, Él sabe su tiempo. Él sabe lo que va a hacer, en qué momento hacerlo y para qué va a hacerlo. El orar a Dios no implica que Dios lo tiene que hacer al otro día. El orar a Dios implica que tú te vas a sujetar al tiempo de Él. Por eso le dice mujer, no con falta de respeto, sino que el que le está hablando en ese momento es Dios. Y Dios no tiene mamá. Por eso se llama Dios. Por eso le dice mujer, porque el que está hablando allí no es Jesús, el que crió, el que nació, el que lo acostó en un pesebre. No. Ese que estaba ahí es Dios. Por eso le dice mujer, no ha llegado mi hora. O sea, no es el tiempo. Voy a leer otro pasaje más sobre este punto. Juan 7:1. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea. ¿Dónde fue las bodas? En el mismo lugar, Caná de Galilea. Pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. No entendían. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en Él. Cuando tú no crees en Dios, me refiero a cómo es Él y conocerle de verdad, tú piensas que Dios es tu botiquín de primeros auxilios, que Dios tiene que ayudarte cuando tienes problemas, y mientras no los tengas, tú vives tu vida como tú quieras. Es porque tú no crees, tú no conoces. La vida cristiana no es eso. La vida cristiana es vivir bajo la voluntad de Dios, y la voluntad está en su palabra. Dios no es un milagrero, y eso es lo que pensaban que era Jesús, un milagrero. Pues si tantas señales haces, pues manifiéstate al mundo. Ese no era el punto. Jesús no vino a hacer milagros, vino a predicar el reino de Dios. Pero aquí sus hermanos y su madre no lo entendían. Pues no tienen vino. O sea, pues como que haz algo, ¿no? Si te dices que eres el Hijo de Dios, pues haz algo. Hasta el final, ¿no? En la cruz, si eres el Hijo de Dios, bájate. Y el hombre sigue haciendo lo mismo. Si Dios de verdad es real, que tire esa silla.
Hermanos, nadie se ha salvado por ver. Nadie. Ni los discípulos vieron tantos milagros y al final no creían. ¿Qué te hace pensar que si tú ves algo vas a creer? No. Nadie ha creído así. Y la gente sigue buscando lo mismo. ¿Cuál? Enséñanos, muéstrate, haz. Si me libras de esto, ahora sí. Menos Dios lo va a hacer. ¿Saben por qué? Porque no vas a creer así. Dios lo hace y tú entonces empiezas a achacarle los ovnis, reptilianos, mi gran sabiduría. Es que ahorré, es que fui a la pirámide del Sol y recibí la energía. Lucas capítulo 19, versículo 37. Lucas capítulo 19, versículo 37. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios, dando grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a los discípulos. Él respondió y dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Y dijo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Esto ocurrió con Tito Vespasiano. ¿Pero por qué ocurrió? ¿Porque entregaron al Mesías? No, sino porque le rechazaron. Hermanos, ser hallado falto es no entender los tiempos que estamos viviendo. Muchos no tienen esta sabiduría y lamentablemente su casa está por quedar desolada. Está por quedar desolada porque no han entendido el tiempo en que debieron haber sembrado. Muchos, su tiempo está prepararse, está pasando y tendrán que enfrentar dificultades sin la debida preparación. Porque no quieren molestarse con el papeleo. No, es que yo nunca fui bueno para el estudio. Es que yo nunca fui bueno para esto. Cuando viene la situación, tú no estás listo. ¿Y qué va a pasar? Grande va a ser tu caída. Muchos están a punto de ser probados y lamentablemente Dios les ha dado las herramientas a través de la enseñanza, pero la han despreciado. La han despreciado. Piensas que solamente el domingo es lo importante y toda la semana te la pasas así en ayunas. Dios te va a probar y ¿sabes qué? Vas a ser hallado falto. Porque Dios te ha dado las herramientas a través de muchas enseñanzas de cómo debes enfrentar la guerra espiritual. Pero como no lo sabes, porque piensas que es demasiado, piensas que pues eso es para los locos, para los que quieren de verdad. O sea, no hay que ser tan... Muchos están a punto de recibir una oportunidad, pero como no tienen sabiduría de Dios, menosprecian las dádivas divinas y piensan que merecen más.
y por no ver los tiempos van a terminar perdiendo grandes bendiciones. Hermanos, Dios espera que tú entiendas cuáles son los tiempos en que Él te está llamando. En que Él te está llamando. Que veas los tiempos que estás viviendo. Tal vez ahorita tienes un buen salario, sí, qué bueno, gracias a Dios. Pero no es para despilfarrar, entiende los tiempos que Dios te está dando para que cuando crezcas más tengas para ese tiempo. No es para que vivas la vida loca. No estoy diciendo que no puedas ir y comer a un restaurante y muchas cosas, sí, está bien. Pero eso no siempre lo vas a tener y tienes que saber los tiempos. Tienes que saber los tiempos, que hay cosas que son importantes. Que no siempre vas a tener 30 años. No siempre vas a tener el mismo vigor. No siempre vas a poder hacer cuentas rápidamente en tu mente, porque a lo mejor tú como mujer tienes muchas cosas en la cabeza y eres diestra en muchas cosas. No siempre vas a tener eso. Tus hijos no siempre van a tener 5, 7, 8 años. Van a crecer. Y si no estás haciendo lo que te corresponde, te vas a lamentar de las decisiones que empiezan a tomar. Porque en el tiempo que pudieses atajarlos y pudieses ponerles límites, no lo hiciste. Ahora ya es demasiado tarde. Hay tiempo para tener hijos, hermanos. Si primero quieres lograr tus planes personales y lograr que mis sueños personales, y así pasan 10 años, cuando en verdad quieras, es muy riesgoso. Porque no entendiste los tiempos. Tienes que saber los tiempos que estás viviendo. Retomamos para terminar Daniel capítulo 5 verso 14. Y vámonos por la parte final porque ya se me acabó el tiempo. Daniel capítulo 5 verso 14. Entonces, hermanos, ser hallado falto es alguien que no tiene entendimiento de lo que está viviendo. No tiene entendimiento. Ok, tuviste una mala racha, estabas con lo necesario, ¿no? Estabas viviendo con lo necesario. Y ahora Dios te ha dado un poco más. ¿Para qué crees? O sea, ¿tu sueño es regresar a como antes tenías? No has entendido, ¿verdad? Porque cuando antes tenías, ni a Dios tenías. ¿Tú piensas que Dios quiere que regreses ahí? Pues no has entendido, ¿verdad? ¿No has entendido? Dios te quiere volver a dar, tal vez no como antes, pero que tengas, pero que lo tengas a Él. ¿De qué te sirve regresar a lo económicamente que habías perdido si no tenías a Dios? Eras un cabeza dura. ¿De qué te sirve todo eso? No, ahorita cantamos, Señor, tu palabra es verdad. Bueno, ni eso tenías. Entendías la Biblia a tu manera y utilizabas la Biblia para justificarte de por qué tratabas así a tu esposa o de por qué hacías lo que hacías. ¿Tú piensas que Dios quiere que regreses ahí? Pues yo no creo. Yo creo que Dios quiere que entiendas que no solo de pan vivirá el hombre. Recuerden que Satanás va a atacar 3 cosas: la provisión de Dios a tu vida, la protección de Dios a tu vida y el propósito de Dios a tu vida. Esas 3 cosas va a atacar Satanás a tu vida. Y si tú no estás listo, en alguna de ellas vas a dudar. La provisión, pues no, que Dios te da, pues veo que nada más te alcanza para puras patitas de pollo. 10 pesos de patas. Bueno, compárate
con niños en Sudán, ni para patas de pollo llegan. Tú tan siquiera tienes para un guacal y un cuarto de tortillas. Ellos no tienen. ¿Tienes un techo a donde llegar? Sí. Bueno, hay gente que no lo tiene. Hay gente que no lo tiene. Satanás va a atacar la protección. Sales y ya tu coche no tiene una llanta. Sales y te dejaron allí una veladora negra, ¿no? Con una molleja de pollo en tu negocio, porque quieren que le eche la sal, ¿ah? Ay, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está? No, Dios está. Y Dios te va a proteger. ¿Sí? Pero Satanás te va a decir, pues no que Dios tanto te cuida. ¿Dónde está Dios? A ver, ¿por qué te enfermas? ¿No que Dios te va a cuidar? Y Satanás ataca. Y también ataca el propósito. ¿Para eso eres cristiano? ¿Para eso eres cristiano? O sea, ¿para eso vas al instituto? ¿Para eso te quedas al instituto aquí los domingos? ¿Para eso vas a evangelizar? ¿Para que Dios te pague de esta manera? Y tú como, ay no, pues sí es cierto, no, sí, tienes razón, estábamos mejor antes, ¿verdad? Sí, Israel, sí, estabas mejor antes con el látigo. Con el látigo, ¿verdad? Y haciendo ladrillo y buscando paja. Así estabas antes. ¿Te das cuenta cómo Satanás ataca? ¿Qué va a atacar? La provisión. ¿Qué va a atacar? La protección y el propósito. Esas tres cosas, porque eso así atacó a Cristo. A Cristo le dijo, pues si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras. O sea, ¿tu padre no sabe que tienes hambre? Pues ayúdate que yo te ayudaré. O sea, pues ayúdate, conviértelas, si tienes hambre. Y después que dijo que lo llevó al pináculo, ¿no? Y le dijo, aviéntate porque dice la palabra que te va a proteger Dios. ¿Ah? La protección. Y después le dijo, ¿qué? Todo eso te daré. Si postrado me adorares. O sea, no hay motivo para qué sufrir. Yo te lo doy. Yo te lo doy. Hermano, Satanás te va a ofrecer cosas que se obtienen de manera fácil. Porque el punto de Dios y Satanás es que Dios te da las mismas cosas, pero hay que pagar un precio. Y con Satanás no. Satanás te lo va a poner fácil. Pero detrás hay una trampa. Sí, te voy a dar esto, pero vas a perder tu familia. ¿Lo quieres? Sí, te doy esto, pero vas a perder el respeto de la gente. ¿Lo quieres o no? O sea, aquí, así como el banco te llama, le ofrecemos un préstamo y en 10 minutos lo tiene. Así es Satanás. Te lo ofrece fácil, pero con una trampa. Entonces, ¿qué le dijo a Cristo? No es necesario que vayas a la cruz, no es necesario. ¿Quieres los reinos del mundo? Yo te los doy. Nada más adórame. Entonces, hermanos, tienes que estar listo. Esa es la guerra espiritual. Y para eso se utiliza el escudo de la fe. Para que no dudes de lo que Dios ya ha prometido. Entonces, terminamos. Versículo 14 al 16 de Daniel 5, y ahí vamos a terminar. Y hasta ahí vamos a llegar en esta sesión. La próxima sesión, si Dios permite, terminaremos este capítulo. Yo he oído de ti que el Espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. ¿Por qué? Porque entendía los tiempos, Daniel. Y entendió que a pesar de que estaba en Babilonia, propuso en su corazón no ser como ellos. Y eso le trajo, ¿qué? Entendimiento, mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti, que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Dos cosas, hermanos. Si tienes sabiduría,
sabes resolver dificultades y sabes interpretar ¿qué? Lo que la Biblia dice. Tú lees la palabra cuando la leas en la semana y Dios te va a hablar. Claro que sí, si tienes un corazón dispuesto, Dios te va a hablar. Y cosas que están sucediendo en el mundo, Dios te las explica. ¿Sabes que el Deuteronomio dice que aquel que secuestre a alguien tiene que morir? O sea, lo que hicieron por esa niña debió ser. La manera es otra cosa. Pero lo justo era que si secuestraron a esa niña, la Biblia dice que esas gentes tienen que morir. Lo dice. Yo no creo que Dios sea así. Qué bueno, tu Dios no existe. Tu Dios no existe. Lo que dice la palabra, eso es la verdad. Dios detesta el pecado. Y Dios detesta cuando alguien se aprovecha del más débil. Dios lo detesta. Entonces, yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. ¿Cómo puedes saber? ¿Cómo puede haber en nosotros sabiduría? Bueno, la respuesta es que Dios esté con nosotros. Sin su presencia, sin su palabra, hermanos, caminamos a ciegas. Daniel ha vivido más de la mitad de su vida en un lugar extraño, sin pastor, sin iglesia, y hasta ese día se caracteriza por guardar la palabra. Y eso le da sabiduría. Si no permanecemos, hermanos, en la palabra, no entenderemos los tiempos. Y al no entender los tiempos, vamos a la destrucción. Vamos a la destrucción. Pesados seremos y seremos hallados faltos por descuidar la palabra, por descuidar la palabra. La palabra, hermanos, la palabra. Hay que estudiar la palabra. Y ahora más que nunca, en estos tiempos peligrosos, mucho más la palabra. Debemos amar más la palabra, hermanos. Vamos a orar y vamos a terminar este tiempo.